Tenemos el gusto de recibir a Álvaro Padrón, analista internacional, asesor en este momento del gobierno de Yamandú Orsi, bueno, también secretario general del Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y tener siempre este canal abierto a la política internacional. Bueno, me hace acordar a mi época aquí con 7.000 millones. Bueno, que fue un periodo que recordás con mucha alegría, ¿no? Sí, un muy buen equipo. Yo creo que fue el primer programa de política internacional que hubo en Uruguay específico. ¿En qué año? No me pidas eso, pero fácilmente hace 10 años estaba Jorge Kian, Maxi Borges, Claudia, Ana Laura al final de producción. O sea, hacíamos algo que era poco común, que era poner el foco en política internacional desde una perspectiva periodística. No era, porque la política internacional está en los medios, ¿no? Sí. Uno en un momento ve que dice internacional en el informativo y aparece sobre todo un montón de información. Lo hablábamos recién, ¿no? Sí. Y la gente siente que se está hablando de algo ajeno, ¿no? Como claro, lejano. O queda como el titular y no está el tiempo del análisis, ¿no? Porque exacto, hay cosas que hay que, bueno, explicarlas y darle su tiempo para poder llegar con el mensaje y que, como comentábamos también, la política internacional es incidente en nuestra vida, en el día a día. Sí, incluso yo soy de los que piensa que hay que cambiarle el nombre, porque se habla mucho de política exterior, como si fuera algo externo al país y en realidad la interacción esta que mencionabas, ¿no? Cada vez más decisiones como las que vemos todos los días. Hoy es más fácil, ¿eh? Hace 10 años, no recuerdo si fue, pero ponele 10 años, cuando hacíamos ese programa, esa conexión y esa bajada a tierra era mucho más difícil. Después vino la pandemia, ¿no? Algo tan raro pensar que la salud nos iba a afectar a escala global, ¿no? Cuando uno pensaba que era un tema puramente doméstico. Lo comercial y lo económico siempre estuvimos acostumbrados y ahora el colmo es que algo tan natural o tan propio de un Estado al interior, se llama Ministerio del Interior, como el tema de seguridad, ya nos damos cuenta que también eso tiene que ser tratado como mínimo a escala regional, porque el sujeto principal hoy del delito es el crimen organizado internacional. Entonces, la política internacional sería un grave error separarla de la política doméstica. Tenemos que tratar de democratizarla también, de que sea mucho más popular, que sea mucho más accesible, que esté aquí, como en este caso, en un programa que nos permita justamente entender y luego conectar lo que está pasando en eso que a veces nos impresiona tanto, en ese mundo tan entreverado que está hoy, pero que al final termina no solo determinando lo que nos pasa, sino que decisiones que tomamos aquí tendrían que tener en cuenta ese marco general. Sin duda. Bueno, firmaron un convenio el pasado viernes con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con esto, porque el CEFIR es una institución que tiene ya más de 30 años, se creó cuando empezamos el proceso de ingreso al Mercosur. El Grupo de Río era un espacio de América Latina que hoy se llama la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y desde allí se intentó tener un espacio sobre todo de reflexión, de generación de ideas, de debate con la sociedad civil, para prepararnos para la integración regional. El periodo de ingreso al Mercosur fue muy importante para Uruguay, nos cambió buena parte de lo que hoy conocemos como producción, como comercio, incluso como las relaciones. Es nuestro primer círculo de relación como región. ¿Y cómo ha resistido más allá, bueno, de tantas idas y vueltas, ¿no? ¿Cuánto se ha conversado de qué tan es necesario el Mercosur para Uruguay? ¿Qué costo que tuvo para Uruguay, sobre todo en su comienzo, ¿no? A nivel de la industria nacional. Sí, muy buen punto, porque lo han matado tantas veces y sobrevive. Yo estoy convencido que es uno de los ejercicios de integración de América Latina con más capacidad de adaptarse a las distintas etapas, ¿no? Porque hay muchas otras experiencias que han ido cayendo y sin embargo el Mercosur está, yo diría que incluso está entrando en una nueva etapa, tiene mucho que ver con esto que tú decías de cómo se ha resignificado y cómo al mismo tiempo los países valoran lo que les costó construirlo, ¿no? A Uruguay particularmente, en ese momento yo tenía responsabilidades que me llevaban a debatir en algunos lugares el cierre de empresas. Fue el caso de Funza, que por la lógica de la apertura hacia el comercio con Brasil y Argentina se hizo prácticamente imposible competir con, sobre todo, la producción de neumáticos de esos dos países. Entonces, pagamos demasiado caro el costo del ingreso y estuvo bien esa decisión, como para estar discutiendo de manera tan superficial muchas veces si nos quedamos o no. O sea, no hay una opción en relación a tus vecinos. Los países no se mudan. Entonces, nuestro primer
nuestra primera área de política internacional son los vecinos, son las fronteras. Y de ahí en adelante uno va construyendo el resto de los círculos concéntricos de una política internacional. Y el Mercosur es eso, es nuestro barrio y lo va a ser siempre y por lo tanto lo mejor que nos puede pasar es que tengamos buenas relaciones, que le vaya bien a nuestros vecinos y que al final a todos juntos nos vaya mejor. También teniendo en cuenta que Uruguay es un país muy pequeño, o sea, no tiene ningún tipo de incidencia, es decir, tenemos que actuar en bloque, tenemos que ser región, porque si no, no vamos a tener posibilidad de generar, bueno, tratados de libre comercio, como está pasando ahora, esta posibilidad que finalmente se está por concretar con la Unión Europea, veamos si ocurre o no. Pero quiero hablar antes del orden mundial, ¿no? Que te escuché decir en una entrevista que estamos en un momento de transición, en un momento donde está cambiando el orden mundial, también con la potencia que está teniendo China a nivel comercial y tecnológico, y cómo queda Uruguay posicionado, mirando nuestro micromundo, podría llegar a generar una oportunidad, obviamente de la mano de Brasil sobre todo, y Argentina. Sí, de la mano de la región, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando efectivamente es un cambio que la historia va a marcar. Somos contemporáneos y nos cuesta mucho mirarlo en el momento que está ocurriendo, pero no tengan duda que esto va a quedar en la historia porque se llama normalmente transición hegemónica, es cuando una potencia que es hegemónica en ese momento va perdiendo poder y ese poder migra hacia otra región. De hecho, pasó en la historia varias veces, la última vez fue el Imperio Británico, fue perdiendo poder con su colonia, que fue Estados Unidos, y claro, para nosotros hoy la hegemonía de Estados Unidos y no es solo comercial, económica, es en cómo pensamos, cómo consumimos, el idioma que hablamos, por qué todo lo pensamos en dólares. Eso es parte de un momento hegemónico que no siempre fue así. El anterior, repito, fue Inglaterra y por eso nos quedó el inglés, por eso seguía apareciendo en la pantalla la libra como si fuera una referencia de cambio. Es decir, no es que de un día para el otro desaparece esa hegemonía. Esto quedó instalado después de la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿no? y ahí empieza, ya había empezado, pero es verdad que la hegemonía militar es muy importante, está también la comercial, la productiva y finalmente la más importante que la cultural, que esa es la última que se alcanza y la última que se pierde. Por eso va a pasar mucho tiempo y eso que mencionabas un poco poniendo como punto de referencia China, ¿no? Sí. Hoy el poder está migrando de Occidente a Oriente, básicamente de Estados Unidos a China, por eso se habla tanto de esta guerra comercial, es mucho más profundo. Y en esa transformación o en ese cambio de orden mundial, las estructuras que conocíamos van perdiendo vigencia. De hecho, es lo que nos está pasando ahora con la Organización Mundial de Comercio, nos está pasando con las Naciones Unidas, es decir, es una institucionalidad que fue creada para otro momento y en ese cambio que se está dando, esa institucionalidad no puede dar cuenta de los poderes nuevos y en ese cambio, y me gustó mucho eso que decías de si no es una oportunidad, lo que vos tenés que pensar es cómo influimos. Dice Enrique Iglesias, un uruguayo con un enorme prestigio internacional, que esta no es una época de cambio, sino un cambio de época. Bueno, para esa nueva época que se está construyendo, ¿qué tenemos para hacer, para influir, para dar? ¿Cómo tratamos de intervenir para no ser simplemente tomadores de decisión en otras mesas? Bueno, la clave es la región. Es un periodo en donde solo van a pesar quienes tengan poder. Y se puede tener poder por el tamaño, se puede tener poder económico, se puede tener poder militar, pesa menos ahora de lo que pesaron en las transiciones anteriores, ahora importa mucho lo tecnológico, por eso en el fondo la pelea es tecnológica. Sin y duda. Si no, observen, cuando realmente se enfrentan, sobre todo China con Estados Unidos, el punto central es la tecnología. Y yo creo que ahí lo que tenemos que reflexionar es, para ubicarnos como actores de ese juego, necesitamos tener tamaño, escala. Y esa escala nos lo da la región. Obviamente que Uruguay solo no puede, obviamente que Uruguay no puede quedar fuera, pero la región no puede quedar fuera, porque en el modelo anterior o en el orden anterior estábamos afuera. América Latina y el sur en general fue muy marginal. Bueno, África también, ¿no? Por eso, el sur global tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con los triunfadores, tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Estamos a un poco más de un mes de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde se reúne, entre otras cosas, el Consejo de Seguridad, que está integrado por los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, para que tengamos en cuenta cómo las cosas cambian y, sin embargo, si las instituciones no se modifican, después es bastante razonable pensar que no haya mecanismo de solución, por ejemplo, para las guerras, porque no está representado allí, de una manera más democrática,
el esquema actual, la correlación de fuerzas actual del mundo. Entonces, todo eso tiene que transformarse, pero eso va a llevar tiempo y nosotros tenemos que tener una estrategia como región. No es solo con Brasil, también es México. México es un país muy importante para América Latina, representa además la zona más del norte de nuestra región y nos permitiría tener la región como tal, 33 países, la escala para poder influir en un mundo que no puede ser bipolar. Y esto es muy importante. Claro, porque a veces queda como, uno mira desde afuera y dice, bueno, hay que tomar decisiones, ¿no? Se está dividiendo la jugada como en dos grandes bloques, también respondiendo un poco a lo que fueron las medidas arancelarias de Estados Unidos. Bueno, Brasil ha tomado medidas con lo que son los conflictos también bélicos en la Franja de Gaza, Israel, Irán, todas las medidas que se han tomado a nivel internacional. Uno diría, necesito ponerme en un lugar o en otro. ¿Es posible no estar ni en uno ni en el otro, teniendo en cuenta que nos conviene a nosotros como país mantener los vínculos tanto con Estados Unidos como con China? ¿O este tipo de señales, por ejemplo, el haber participado en los BRICS, no le suma tanto a Uruguay? Yo te diría que además de ser posible, es necesario esa construcción de algo que no sea bipolar. Y no es un problema solo, en este caso de Uruguay y su política exterior, de toda la región, incluso de Europa, de África, de todos los que no son esa bipolaridad. Sí. Hay que evitar que el mundo entre en una bipolaridad. Europa la tiene más difícil, capaz. Sí, pero también lo puede lograr. Y por eso mira con más atención que nunca América Latina y África, sí, bueno, porque necesita poderes intermedios. O sea, frente a dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos, hay que intentar crear algo más rico, más diverso, con poderes intermedios. Le molesta a los europeos porque sienten esa potencia que siempre fueron, no lo son, o sea, no tienen la capacidad, y quedó demostrado con todo este último periodo, que ellos no logran solos diferenciarse y por lo tanto terminan en esa trampa que hay que evitar de que uno está o de un lado o del otro. Esto no es una nueva guerra fría, acá no hay un debate sobre sistemas, hay intereses. Entonces nuestra región, le pasa a Europa, le pasa a África, debería ser capaz de intervenir en ese nuevo orden mundial con sus intereses para poder crear algo mucho más diverso que una bipolaridad. Y nosotros no tenemos por qué estar dando ese debate de o estamos de un lado o del otro. De hecho, y no estoy hablando solo de Uruguay, es muy importante que Brasil esté en los BRICS, porque si no estuviera, nosotros ni siquiera hubiéramos sido invitados. Claro, claro. Fuimos invitados porque era el anfitrión. Porque era la presidencia. Sí. Del mismo modo que fuimos invitados cuando tenían la presidencia del G20. Sí. Tampoco nunca nos vamos a sentar en la mesa de las 20 potencias más grandes del mundo. Y fuimos igual a esa reunión. Y estaremos en la Cumbre de las Américas, que es de América, todo el continente americano. Normalmente se organiza a partir de la iniciativa de Estados Unidos, esa cumbre. Estaremos en diciembre y en la cumbre CELAC Unión Europea o en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Hay que estar en todos lados y tener la capacidad de construir los intereses de la región. Y eso sí que es importante, tener no solamente la idea de la escala y del tamaño, no es un problema de oportunismo de Uruguay. Realmente hay mucho para lograr en la región. Esta es una región donde está todo por hacer. Todo por hacer. Tenemos muchos problemas de infraestructura. Cada vez que avanzamos en esos temas, crecemos como región. Eso no se puede hacer con otra parte del mundo. Hay una gran confusión sobre que un tratado de libre comercio lo es todo en materia de relaciones internacionales. Y en realidad lo que uno logra en el territorio es mucho más importante, porque con China, con Japón, con Europa, con Estados Unidos podemos hacer comercio, pero no podemos hacer lo que podemos hacer con la región, que es construir infraestructura. Por ejemplo, en este momento estar vendiendo la energía a Brasil a partir de tener un sistema de interconexión que lo pagó el Mercosur a través de un fondo de convergencia estructural. Uruguay casi no puso un peso ahí. Es un fondo que se genera a partir del aporte de los países grandes y lo utilizan los países chicos para evitar las asimetrías. Eso lo hace un proceso de integración, no un tratado de libre comercio. No estoy hablando en contra de los tratados de libre comercio. Estoy diciendo que la integración regional es mucho más que el comercio y nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, lo saben muy bien los europeos, la libre circulación de las personas, que estudiantes de la región, cosa que no hemos logrado todavía, puedan circular en la región y aprender en distintas universidades y luego ejercer las profesiones en la región sin que haya limitaciones al reconocimiento de los títulos. Es decir, hay una materialidad en la integración regional que nosotros hemos aprovechado muy poco. Hablamos mucho de la integración y la concretamos poco. Entonces, en esta etapa, y esa es una prioridad de este gobierno, la idea es pasar de la retórica a la concreción. Por eso Uruguay pidió la presidencia de la CELAC para el 2026, ahora la tiene Colombia,
Por eso Uruguay dentro de un mes asume la presidencia del Consenso de Brasilia, que es la continuidad de lo que fue la UNASUR, para América del Sur, digamos, y por eso tenemos un rol protagónico en el Mercosur, que es muy importante, porque somos chicos, pero somos muy respetados en algo que hoy no abunda en el mundo, que es tener la capacidad de diálogo. Sí, sí, y además tenemos la confiabilidad para la inversión extranjera, como puerta de entrada para la región, no sé, hay como varias líneas ahí para desarrollar. Eso porque somos región. Claro, porque somos región, no porque Uruguay, con 3 millones y poco... No, como puerta de entrada, te digo. Pero ¿entendés ese...? Porque sí, a veces decimos, no, porque hay que salir a buscar mercados, porque Uruguay tiene que abrirse. No está claro. Abrirse, ¿a quién le puede interesar el comercio con Uruguay? Es la puerta de entrada. ¿Por qué tenemos un acuerdo Mercosur-Unión Europea? No lo podríamos tener Uruguay-Unión Europea. ¿Me explico? Entonces, está clarísimo. Ahí está el interés de ser parte de la región y pagamos caro por eso. ¿Y qué implicará este acuerdo? Que bueno, que parece que después de 20 años se va a concretar. Tuvimos la visita del presidente español hace pocos días y todo da a entender por todo esto que venimos hablando que finalmente van a solucionar los temas internos, van a convencer a Francia y se va a firmar. No creo que convenzan a Francia, pero les alcanza, no tienen que tener la unanimidad. Bien. Es muy importante esto. Sí. No tienen que llegar a un consenso completo en la Unión Europea para poder avanzar en este acuerdo, que se explica, el avance no cambió nada en términos de la negociación en sí. Lo que cambió fue el contexto geopolítico, claro. Lo que acabamos de hablar. Sí, sí. La Unión Europea necesita tener aliados en el mundo, que no es un problema solo comercial, es un problema también de valores. Cuando nosotros nos sentamos en los BRICS, no estamos discutiendo un modelo político, no estamos discutiendo la democracia, porque hay varios países en los BRICS que no tienen sistemas democráticos y sin embargo participamos de un espacio en donde se discuten aspectos productivos, comerciales, de inversión. Lo mismo pasa cuando nos sentamos a hablar en otros escenarios en donde no hay que ponerse de acuerdo desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, con Europa nos unen muchos valores. La democracia, en primer lugar, son las dos regiones del mundo con más países que tienen esta visión. Entonces, repito, no es solo cuestión de comercio, hay que tratar de llenar los acuerdos de este estilo con otra mirada. A Europa, igual que a América Latina, le importa mucho la reformulación del multilateralismo, evitar esto de que ahora es como la ley de la selva, donde se despierta el presidente de Estados Unidos y nos dice lo que tenemos que hacer en cada lugar, o sea, negocia desde la fuerza. Eso es romper con una construcción que nos llevó décadas para que en el mundo hubiera reglas y hubiera sobre todo organismos donde se discutieran y donde se acordaran las cosas. Esto también es un patrimonio que tiene la Unión Europea, que tiene América Latina, que tiene el Mercosur. Entonces el acuerdo es mucho más profundo de lo que parece, aunque alcanza con explicarlo desde el punto de vista comercial. Sería el área de libre comercio más grande del planeta. Entonces, lo que cambió fue el contexto geopolítico. Sí. Europa, más que la visita de Sánchez, ¿se acuerdan en diciembre cuando se hizo la cumbre del Mercosur? Sí. La visita de la presidenta de la Comisión Europea. Fue la señal de que esto venía realmente ahora sí en serio. Concretaba. Si ella vino es porque las cuentas al interior de Europa están hechas en cuanto a los votos y lo que se ha ido consolidando en este tiempo, y de diciembre que parece poco, pero ha pasado de todo, se ha ido profundizando este contexto que decíamos. Entonces, yo creo que es la primera vez que hay condiciones para que este acuerdo finalmente ocurra. Ya desde el punto de vista de la negociación ya está terminado. Lo que ahora tiene es la aprobación en cada uno de los bloques y hay un enorme interés de que se cierre antes de fin de año con la cumbre próxima del Mercosur, que sería a partir de en la presidencia brasilera. ¿Y qué cambiará en el día a día? Eso que decíamos, este tipo de medidas internacionales que terminan influyendo en la productividad, en el acercamiento a un montón de productos y la llegada a nuevos mercados. Y bueno, lo primero que tiene que cambiar o lo que tiene que pasar es que haya mayor flujo de inversiones. Europa tiene una prioridad en la inversión de América Latina histórica, eso puede aumentar. Este tipo de acuerdos lo que hace es facilitar mucho luego las relaciones entre las empresas de los dos bloques, porque luego genera libertad en el comercio, o sea, no libertad absoluta, hay que entenderlo, aquí va a haber, eso también hay que saberlo, hay sectores ganadores y sectores perdedores, lo hablábamos hace un rato con respecto al Mercosur, ¿no? También en este caso, se creó una falsa idea de que los únicos que pierden son los europeos y particularmente los franceses, y eso no es verdad. También hay efectos aquí, sobre todo para los sectores industriales, algunas áreas en particular, en donde Europa es muy competitiva. El Mercosur es muy competitiva en los sectores agrícolas y por eso la presión más grande en Europa y en Francia en particular es de los sectores agrícolas. Entonces, todo eso va a ser parte de un equilibrio
porque aquí no hay un solo ganador, es decir, no es que por algo es una negociación. Entonces, lo que sí tiene que ocurrir para las dos regiones es que aumente la capacidad de vínculo entre las economías de los dos bloques y sobre todo que se pueda fortalecer la concepción de integración regional en donde tanto Europa como el Mercosur piensan en algo más que el comercio. Por eso para el Mercosur se llama Mercado Común del Sur, ¿no? Europa avanzó muchísimo más, tiene hasta una unión monetaria. Es decir, esto que yo decía hace un rato, de muchos temas que construyen una comunidad y que no son solamente cuestiones comerciales. En eso, y ahí vuelve el sentido del CEFIR fue creado además con cooperación de la Unión Europea, porque la Unión Europea quería mostrarle al resto del mundo y a América Latina en particular ese modelo de integración que en su momento desarrollaron, sobre todo entre Francia y Alemania, para no volver a tener una guerra, que repito, no alcanza solamente con comercio, es un vínculo que les permitiera superar definitivamente la idea de la confrontación. Algo parecido hemos desarrollado en América Latina, aunque no lo puedan creer, durante muchas etapas de la historia hubo hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil. El Mercosur también tiene un componente en donde lo que se busca es no solamente avanzar en lo comercial, sino construir una comunidad. Entonces, ambas regiones se van a fortalecer mucho en el escenario internacional y vamos a poder mostrar en la práctica, el Mercosur ya lo demuestra, la capacidad de desarrollo de cosas que no podemos hacer solos. Los países, sobre todo los nuestros, no tienen condiciones de desarrollarse solos. Necesitamos la complementariedad, la cooperación. Es mucho más importante que incluso que la integración. Cooperar. Hay un ejemplo que se está poniendo ahora que tiene que ver con la atención a los desastres naturales. Es imposible que ninguno de nuestros países tenga una estructura para atender los desastres naturales y estar listo todo el tiempo. Pero no lo puede hacer no Uruguay, no lo puede hacer Brasil. Entonces, una complementariedad en ese sentido, en la medida que además esas cosas no pasan de manera simultánea. O sea, le pasan, hay sequía en un lugar, en otro lugar hay inundación. Es en ese equilibrio o en ese desafío que nos está poniendo la naturaleza, la respuesta es mucho más eficaz si la hacemos juntos. Y la gente lo va a terminar entendiendo, me lo han planteado mucho en Chile, ¿no? Los incendios en Chile es dramático lo que está pasando, absolutamente, cada vez con más intensidad y con más frecuencia. No pueden solos, siendo uno de los países más ricos de la región, atender eso. Una brigada, una unidad regional que atiende ese tipo de situación, primero lo va a resolver más rápido y la gente va a entender el valor de la integración, porque va a terminar viendo que ese incendio lo apagan personas de 7, 8, 10 países de la región que se juntan para resolver un problema que individualmente cada país solo no puede hacer. Ahí hay una de las claves. Estoy nombrando un caso, puedo seguir con un montón de ejemplos concretos, más que hablar de esa idea como media, digamos, de literatura, de que la integración regional, que es verdad, es una causa hasta de nuestros líderes históricos de la región, pero que ahora la tenemos que llevar a la práctica y yo creo que hemos aprendido, entre otras cosas, que eso se hace con pluralidad política. No podemos esperar a ciclos políticos, necesitamos que sea con amplitud, con diversidad y que no sea fruto de una etapa en la que hay una coincidencia, no digo ideológica, política, que luego se desarma cuando vienen otros. Eso es una cosa que aprendimos y creo que es muy importante en este momento. Va a venir Noboa, el presidente de Ecuador, a pasarle la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia a Orsi. Estamos hablando de un presidente de derecha con un presidente progresista. Eso tiene que ser un símbolo de que aprendimos a convivir en la diversidad y a construir integración con amplitud. Hablando de Estados Unidos y también estas medidas arancelarias que han afectado a la región, puntualmente a Brasil, ¿no? Con medidas muy importantes, ¿son medidas desesperadas de Trump ante esta situación que se está viviendo, lo que venimos hablando desde el principio, cambio de orden mundial? Algo de eso hay, ¿no? Porque fíjate qué paradoja en esta época, la potencia que se hizo hegemónica a través de una consigna y una concepción muy fuerte que era el libre comercio, en este momento se vuelve proteccionista y se encierra. Mientras que la China comunista reivindica la apertura comercial, el libre comercio, el multilateralismo. Es una paradoja que si te lo decían hace 10 años, decían que era un chiste de mal gusto, o sea, y una especie de locura. Bueno, está pasando ahora esa contradicción y yo creo que la única forma de interpretarla es con esto que hablamos de una potencia que está perdiendo su hegemonía y que su reacción es, en vez de profundizar su mirada estratégica, lo que hace es defenderse.
Y en esa defensa, en esa especie de retroceso, lo que hace es, entre otras cosas, debilitar mucho su liderazgo internacional. No hay que confundir el estilo de Trump con la profundidad del deterioro del liderazgo de Estados Unidos. Y lo digo de esta manera, Trump no es la causa de lo que está pasando en Estados Unidos, es la consecuencia. La pérdida de ese peso de Estados Unidos a nivel internacional trae a Trump y no al revés. Lo que hace Trump es acelerar ese proceso y Estados Unidos está perdiendo liderazgo internacional y lo pierde, entre otras cosas, evitando o no haciendo lo que siempre reivindicó que tenía que hacer, que era el libre comercio, la apertura, las relaciones desde creando reglas de juego que creó, entre otros, Estados Unidos. Las está rompiendo ese mismo país. Entonces, todo eso es signo de debilidad y no de fortaleza, a pesar de que se manifieste de una manera como si fuera con prepotencia, con autoridad. En realidad es una reacción a la defensiva porque el resultado va a terminar siendo que Estados Unidos va a ser mucho menos influyente en el mundo. Y si ustedes observan, más allá de las negociaciones puntuales, finalmente lo que hay es una reconfiguración en donde se consolida muchísimo esa transferencia de poder hacia Oriente y China, con mucha tranquilidad y con una diplomacia de una enorme capacidad, diría milenaria, ha logrado ubicarse de tal manera que cada lugar que va dejando Estados Unidos lo ocupa China, en materia diplomática, en materia productiva, en materia comercial, últimamente también en materia de lo que es la cooperación internacional, porque Estados Unidos, el gobierno norteamericano acaba de liquidar casi todas sus formas de cooperación internacional. Esto se vio muy claramente ahora en la cumbre de Sevilla. Esta gira que hizo el presidente Orsi tuvo mucho que ver con cómo colocar a Uruguay en esos escenarios en donde hay que buscar oportunidades y no pelearse con nadie. Bueno, en Sevilla era la cumbre para el desarrollo, para la cooperación. De eso se retiró Estados Unidos y es otra demostración de una gran debilidad. Se le dice el poder blando, ¿no? La forma de relacionarse con el mundo era estratégica, esa forma de trabajar de Estados Unidos, y el retroceso es debilidad. Y es una mala noticia porque para Occidente es muy importante poder mantener, sobre todo en términos de valores democráticos, de una visión del mundo, la capacidad de convencer a la gente. Es un tema aparte, ¿no? Totalmente. El deterioro de la democracia y cómo hay un problema con la sociedad que ha ido perdiendo la fe, la confianza en la democracia. Y eso tiene mucho que ver con la política internacional. Álvaro, tenemos que cerrar, ya termina el programa. A mí me quedaron una lista enorme de temas para charlar contigo, así que probablemente más adelante, cuando puedas, te volvamos a convocar. Es un gusto de verdad. Muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que despedir. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 4 de la tarde cuando comencemos una nueva edición del Living. Gracias por estar del otro lado.